Quiero invitarles a buscar ahí en sus Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Versículos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oramos. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos das la oportunidad de congregarnos nuevamente para alabar tu nombre y también ser edificados por medio de la exposición de tu palabra. Sea tu Santo Espíritu guiándonos en este momento a cada uno de nosotros, preparando nuestros corazones para recibir de ti el alimento espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú ministrando y hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo imploro. Amén. Amados hermanos, hoy vamos a estar hablando y en las próximas semanas vamos a estar hablando sobre la iglesia. La Biblia, al hablar de iglesia o de la iglesia, en este caso se refiere a la congregación o a la asamblea de los creyentes en Cristo. Al hablar de la iglesia de Cristo o de la iglesia cristiana, nos referimos al grupo de seguidores, Y este término iglesia es utilizado en la palabra de Dios para designar a una congregación o asamblea local o particular de los santos en un área, en un lugar, en una comunidad determinada. Estas iglesias locales dispersas por todo el mundo y extendidas desde la fundación de la primera congregación en Jerusalén y que va hasta la venida de Cristo, compone lo que se conoce como la gran familia de Dios, que es la totalidad de todos los elegidos en Cristo para salvación. Como dice Efesios capítulo 2 en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para ser buenos miembros de una iglesia y cristianos bíblicos se hace necesario tener entonces un correcto concepto de lo que es verdaderamente una iglesia cristiana, de lo que es una iglesia bíblica. Nosotros no podemos sucumbir ante las tradiciones, las costumbres que lejos de edificar y extender el ministerio y la misión de la iglesia, muchas veces lo que han hecho es frenarla o pervertir aquello que Dios nos ha mandado hacer. Por eso, como creyentes bíblicos, debemos de acudir a la palabra de Dios para encontrar en la palabra de Dios lo que ella enseña al respecto. Y aunque parece insignificante el hablar de esta doctrina, no lo es. No lo es porque una de las doctrinas más pervertidas que tenemos en nuestros tiempos es precisamente la eclesiología. Encontramos todo tipo de perversión, todo tipo de tradiciones, todo tipo de costumbres y añadiduras que no son bíblicas. Por eso es importante que vayamos a la fuente, que vayamos a la Escritura, porque ella contiene las cosas, ella nos muestra el camino de cómo hacer las cosas y de cómo conducirnos. Amados hermanos, una iglesia según la Biblia es una asamblea local de creyentes en Jesucristo reunida en nombre de Dios para cumplir los propósitos de en una comunidad particular.
En la Biblia la palabra iglesia nunca es usada para referirse al edificio o lugar de reunión. Nunca es utilizada para referirse al local o a lo que nosotros hemos llamado templo, que significa casa grande, o santuario, que no sé por qué se utiliza esta terminología, porque el lugar donde se reúne la iglesia no es los santos somos los creyentes cuando nos congregamos y Dios se hace presente. Lo importante no es el lugar, la iglesia es la asamblea propiamente dicha. La verdadera iglesia somos nosotros, los creyentes, los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador y hemos recibido el reto y aceptado el reto y la misión de hacer aquello que Él nos pide que hagamos para su gloria y honra y para extensión de su reino. De hecho, en el Nuevo Testamento no encontramos prescripciones ni mandatos divinos en lo tocante al lugar de reunión de los creyentes. No hay instrucciones de construcciones, no hay instrucciones sobre edificios, no hay instrucciones sobre el local de reunión. La Biblia no habla de templos, no habla de bancos, no habla de sillas, no habla de púlpitos, no habla de nada de esto. Habla de creyentes, habla de la misión de los creyentes. No es hasta pasado el siglo IV que los cristianos construyen edificios propiamente dichos y destinados para el culto cristiano. Y adoptaron el modelo de las basílicas romanas para sus estructuras. La palabra iglesia era utilizada para referirse a la asamblea de los creyentes para cumplir los propósitos de Dios. El énfasis era en las personas, no el lugar. Lo importante eran las personas, no el lugar de reunión. De hecho, la iglesia en su estado primitivo se reunió en distintos lugares y aprovechaba cualquier lugar para su reunión. Se reunían en casas, en hogares domésticos, tal y como pudiéramos reunirnos hoy también nosotros en las casas. Dice 1 Corintios 16, 19 que las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. De hecho, la iglesia de Jerusalén utilizaba el llamado aposento alto, no fue un templo construido cristiano, era un salón de la casa de Marta, de María, la hermana de Bernabé, madre de Juan Marcos, el que escribe el Evangelio después. La primera iglesia de Jesucristo se reunió en las casas. Por tanto, las iglesias pueden comenzar en casas. De hecho, pueden desarrollar toda su vida cristiana en casas. Son muchas las iglesias en distintas partes del mundo donde no tienen acceso ni oportunidades a construir edificios, donde siguen utilizando las casas y son de mucha bendición. Porque la congregación formada y reunida en casas tienden a verse más domésticas y por ende más familiares. Yo, por ejemplo, nuestra iglesia estuvo por 21 años congregándose en casa, la iglesia donde yo vengo en mi país. Lo he dicho varias veces, se perdió el templo que teníamos y todo un drama y 21 años estuvimos en casas. Y la obra no se detuvo por estar en casas. En las mañanas se reunían en distintas casas por todo el pueblo distintas clases de niños y los miembros tenían que caminar para ir a dar las clases de escuela dominical a los niños. Porque en un barrio estaban los de 8 años, en otro los de 10, en otro lado del pueblo los de 11. Y los hermanos tenían que recoger los niños para llevarlos acá y al otro allá y luego en la tarde, a las 2 de la tarde, teníamos nuestra escuela dominical. Entonces los adultos, después de haber trabajado toda la mañana con los niños, recogiendo, enseñando, por la tarde iban a su clase. Los juveniles, jóvenes y adultos. A otra casa. Los jóvenes no teníamos dónde reunirnos y era otra casa el sábado.
Y entre semanas no había donde dar culto de estudio bíblico y nos reuníamos en varias casas de hermanos. ¿Saben cómo nos decían en el pueblo? La iglesia del caracol. Porque teníamos un caballo y un carretón y los bancos de la iglesia eran de aquí para allá, de allá para acá todo el tiempo. El sábado tenía que estar en una casa, luego móntalos el domingo en la mañana y muévelos para otra porque en la tarde había que reunirse en otro lugar. Y así funcionan cientos de iglesias en muchos lugares del mundo. Y es lamentable que muchas veces hay iglesias en casas y usted oye a creyentes decir, ay, pero a mí no me gusta congregarme en una casa. Como si un templo fuera más que una casa. Y es importante que entendamos que no son las estructuras lo que cobran importancia en la vida de la iglesia, sino quién está en la iglesia. Y hablo de Dios, no hablo de los asistentes al culto. Si donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Dios. Es importante que siempre asimilemos que Dios está lo mismo en este lugar donde nos reunimos que en una casa cuando nos reunimos. Y los servicios en un hogar cristiano no deben de ser tomados en menos consideración que los servicios realizados en una estructura como esta que tenemos aquí. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque estamos preparándonos para empezar a utilizar las casas para la evangelización y el discipulado y también el crecimiento cristiano. Y es necesario que entendamos que así como la iglesia del Nuevo Testamento se reunía en casas para ministrar y edificarse, nosotros hoy podemos hacer uso de nuestros hogares para la misma función. Créame que hay mayor éxito cuando se abren más hogares para predicar el evangelio que cuando se tiene un solo lugar. La iglesia en el Nuevo Testamento, por ejemplo, también se reunían en escuelas. Si usted va al Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 9, dice que por endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. No es que Pablo iba a discutir a la escuela, no, es que se congregaban en aquella escuela y allí estudiaban la palabra y debatían la palabra. Y nosotros sabemos que las escuelas no fueron construidas para fines espirituales, sino educacionales. Y una vez más vemos acentuado que la importancia radica en quién se congrega, no en el lugar donde se congrega. En este país tenemos iglesias que funcionan en escuelas. De hecho, tenemos iglesias que han funcionado en toda clase de lugares y nosotros somos testimonio de ello porque por mucho tiempo nos congregamos en un hotel. ¿Recuerdan los que vienen del hotel? Y el creyente bíblico no tiene reparos en congregarse en un lugar así. Sin embargo, vivimos, y aquí es donde podemos ver cómo la gente ignora la doctrina y aun cuando llevan mucho tiempo en el Evangelio, no acaban de asimilar las cosas tal y como son reveladas en la Biblia. Y lo digo porque yo recuerdo cuando estábamos en el hotel que llegaron personas y que después no volvieron y cuando usted las llamaba te decían, es que es en un hotel. Y es que lo importante no es el lugar, sino quién está en el lugar. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De hecho, la iglesia cristiana en sus orígenes se reunió en lugares en los cuales usted y yo no iríamos a reunirnos. En los sepulcros, en las tumbas, en las catacumbas. ¿Sabe usted lo que es una catacumba? Son unos nichos bajo tierra, llenos de pasadizos con sepulcros y sepulcros y sepulcros. Y como eran perseguidos y no tenían dónde congregarse, allí bajo tierra se metían los creyentes. ¿Usted cree que un sepulcro huele bien?
La humedad allí debió haber sido terrible. Cuando prendían aquellas antorchas para poder mirarse, me imagino que el humo acumulado allí debió haber sido molesto. Independientemente del mal olor, si había alguna cadáver en periodo de descomposición. Y no vamos a hablar de la comodidad, porque me pregunto, en un sepulcro así, ¿usted cree que había banco y mesa y púlpito y proyector y audio y todo lo que tenemos y de los cuales nos quejamos cuando no trabajan y no funciona o no tenemos? ¿Usted cree que había grupos de alabanza? De hecho, ¿sabe sobre qué celebraban la cena del Señor? Sobre el nicho donde se ponían los difuntos. Y la parte más fructífera de las iglesias cristianas en el primer siglo se desarrollaron en esas catacumbas. Lugares incómodos. También estratégicos, porque como había persecución, cuando venían los soldados romanos, apagaban las antorchas y ellos se desaparecían dentro de aquellos laberintos. Pregunto, ¿nos congregaríamos nosotros ahí? Un cristiano bíblico entiende eso, que lo importante no es el lugar, lo importante es con quién voy a estar, y esa persona es Dios. Y le voy a decir algo. Viene el día, porque está profetizado, en lo cual estas estructuras no podremos usarlas. En los cuales vamos a pasar a la clandestinidad. Y me pregunto cuántos están preparados para enfrentar estos tiempos y dispuestos a pagar el precio del sacrificio. Con esto el Señor nos enseña, mis amados hermanos, que nosotros en todo tiempo debemos de enfocarnos en el ser humano, no en la estructura. Que lo importante es la gente y Dios, sobre todas las cosas Dios, no las estructuras. Las estructuras pueden ser mejores o peores. Lo importante es la misión de la iglesia. Y es lamentable que las iglesias hoy en día se enfocan y ven como la cumbre de su ministerio el tener un hermoso edificio como la meta más grande, cuando en realidad la meta más grande de la iglesia ha de ser hacer aquellas cosas que Dios le ha mandado a hacer. No importa si es en una casa, en una escuela, en un cementerio, en un tráiler, en un hotel, debajo de una mata, como lo he visto también. Pero hacer la misión, no importa si es bajo lluvia o frío. Mira, ahí tienen los hermanos de la iglesia del Pastor Augusto. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin techo? Se reunían de noche porque no tenían techo. Ahora tienen techo, no tienen todavía paredes, pero siguen reuniéndose. En la Biblia estas asambleas locales estaban esparcidas por todas partes. Porque habían entendido que su misión era esparcirse por todas partes, porque Dios les había dicho, Cristo les había dicho, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos que aprender a ser como las bacterias, a multiplicarnos continuamente. Es muy triste. Oí no hay mucho alguien comentarme que un pastor decía que Dios está utilizando las divisiones en las iglesias para poder multiplicar las iglesias. Eso no viene de Dios. Las divisiones no vienen de Dios. Lo que viene de Dios es la multiplicación.
Iglesias que se toman en serio su llamado y misión y se atreven a ir a un mundo a ganar al perdido y a formar nuevas iglesias si tienen que formarlas. Amados hermanos, al examinar el contexto de las iglesias del Nuevo Testamento, la lógica nos indica que debido a que no existían edificios destinados para el culto cristiano y siendo que además eran perseguidos en una sola ciudad, es probable que existieran muchas de estas asambleas locales debidamente organizadas con sus oficiales y todo. Hablo de los ancianos pastores, obispos, que es la misma cosa, y sus diáconos. Y en este sentido leemos de la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Efesios, las iglesias que están en Galacia. Las iglesias estaban por todas partes. Porque Dios nos llama a que establezcamos iglesias en todas partes. Y que la iglesia piense en los lugares donde todavía no hay iglesias. Una iglesia, según la Biblia, es la asamblea de creyentes organizada para cumplir los propósitos de Dios. Evangelizar al perdido, bautizar al convertido, enseñarle que guarden todas las cosas, practicar la comunión, el amor al prójimo, el servicio, los dones espirituales. El tamaño, número de miembros o una estructura ministerial determinada, llámese escuela dominical, culto de oración, grupo de hombres, mujeres, jóvenes, etcétera, no son los determinantes para la formación de una nueva iglesia. Y aquí es donde estamos fallando como iglesias, como denominaciones muchas veces. No reconocemos un nuevo grupo de creyentes como iglesia hasta que no tenga culto el domingo, escuela dominical, culto de oración o tantos miembros. Y pregunto, ¿dónde enseña eso la Biblia? En ningún lado. Estas cosas no son las que determinan. Las que determinan son que hayan personas creyentes en Jesucristo, bautizadas debidamente, que deciden asociarse para cumplir los propósitos de Dios en un lugar determinado. Desde que los tales se asocian y se organizan como asamblea, son oficialmente ante los ojos de Dios una iglesia de Cristo. Basta con que haya un grupo de cristianos organizados para esto. Ya sea que sean 4 o 5 en una casa, o 10,000 en un estadio, o 40 o 50 en un tráiler, o 500 en un edificio más grande. Porque ante los ojos de Dios lo que te cataloga como iglesia no es el número, ni la cantidad, ni lo poseído, sino lo que haces, la estructura y la misión que formaste para hacer la obra de Dios. Es importante tener claro que el denominacionalismo moderno no es de origen bíblico. No es de origen bíblico. Las estructuras denominacionales, concilios, convenciones, asociaciones, alianzas, confraternidades, sociedades misioneras, grupos para eclesiásticos, juntas misioneras, iglesias nacionales, iglesias estatales, etcétera, no son de origen bíblico. Y digo esto porque a veces tenemos el concepto de que si no pertenecemos a una estructura denominacional X, estamos mal. Y no es así. Y están las iglesias que dicen que porque no perteneces a ella, no te reconozco como tal. No debemos olvidar que el que nos reconoce como iglesia o no es Dios. Y lo que nos define es la palabra de Dios. Las iglesias locales sí tienen la libertad y pueden asociarse con iglesias hermanas para cumplir propósitos comunes. Pero estas asociaciones y programas cooperativos no son en ninguna manera, bíblicamente hablando, iglesias. Por tanto, no los reconocemos como tales. Por eso creamos sociedades y nos asociamos, en el caso de nosotros los bautistas. Pero no creemos que estas sociedades, llámese convención, asociación,
tienen autoridad sobre la iglesia local porque no son una iglesia. La iglesia somos nosotros. En el Nuevo Testamento vemos iglesias cooperando entre iglesias. Cuando las iglesias de Macedonia subieron que en Jerusalén había hambre, ¿qué hicieron? Levantaron ofrendas, llamaron a los líderes y enviaron las ofrendas para cubrir las necesidades de los hermanos de Jerusalén que estaban en un estado de pobreza. Se asociaron para esto. Las iglesias pueden asociarse. No es antibíblico cooperar ni asociarse. Lo que no es bíblico es que veamos a directivas y asociaciones y a todas estas instituciones como autoridades sobre las iglesias locales. Todo ese empoderamiento es lo que ha traído como consecuencia que las iglesias hoy en día no avancen en su misión, en su desarrollo, y se extiendan al máximo potencial de lo que puede extenderse ministerialmente hablando. ¿Por qué? Porque hemos entregado el hacer misiones a una junta cuando lo tenemos que hacer nosotros. Porque hemos entregado el hacer evangelismo a un comité cuando lo tenemos que hacer todos. Le hemos entregado las ayudas para desastres a un grupo determinado cuando podemos hacerlo nosotros. Ahora, ¿significa que no debemos de participar de esto? No, no significa eso, no me malinterprete. Significa que es necesario hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Es bueno que se coopere con iglesias en la misión, lo hacemos, pero también es bueno que de primera mano nos ensuciemos nosotros las manos. Y entendamos que el cuerpo de Cristo en su máxima expresión es la iglesia local. Por eso creemos en la autonomía de la iglesia. Por eso es que somos congregacionalistas. Por eso creemos que no hay mayor autoridad que la iglesia reunida en su asamblea bajo la dirección misma del Espíritu Santo, teniendo a Cristo como cabeza y la palabra de Dios como guía. Las terminologías y los modos operandi de muchas denominaciones para reconocer a un grupo de creyentes como iglesia muchas veces no son bíblicos. Solemos cometer el error de a un grupo nuevo llamarlo misión y reconocerlo como iglesia solo cuando ha pasado un tiempo determinado y cuando ha llegado a ciertos miembros o a ciertas características. Y yo me pregunto, ¿en qué parte de la Biblia se enseña que un grupo hasta que no es reconocido por otro es misión? Mientras que hay otros que son iglesias. ¿Dónde están estos dos términos? Eso no existe en la Biblia. En la Biblia habla que donde llegan personas y se convierten personas y se bautizan y se deciden congregar para hacer la misión de Dios, son iglesias. La misión es la acción de ir. Por tanto, toda iglesia está continuamente en misión. Aquí mismo nosotros somos una iglesia y estamos en este instante ejecutando nuestra misión. ¿Cuál es esa misión? Tener comunión. Hemos adorado, aprender, enseñar. ¿Cuál es la misión? Evangelizar al perdido, ministrar a las almas. La misión es la acción de hacer. ¿Dónde se ejecuta la misión? En y a través de iglesias locales. Por tanto, donde hayan creyentes organizados, son iglesias. Bueno, pero no han sido reconocidas por el concilio, la denominación o la convención. Ellos no lo tienen que reconocer. ¿Saben por qué hemos llegado a esas estructuras? Porque se los hemos permitido. Porque las hemos inventado nosotros mismos. Y no es de origen bautista, en el caso nuestro. ¿Saben por qué los bautistas en sus primeros siglos de existencia se multiplicaron?
en gran manera. Cómo en tan solo pocos años en Inglaterra había más de 200 iglesias bautistas en la capital. Porque como las iglesias eran 100% autónomas y libres de nombrar e instalar a sus pastores y oficiales, no se requería de un seminario, de una estructura denominacional, ni nada por el estilo. Bastaba con que los creyentes reconocieran el llamado de alguien para el magisterio y la enseñanza, y con que todos dijeran: estamos de acuerdo que este sea el predicador, y adelante. Por eso era muy común que donde quiera que se juntaran creyentes surgían iglesias y surgían iglesias y surgían iglesias. ¿Cuándo se empezó a frenar esto? Cuando iglesias se asociaron y surgieron las llamadas juntas y convenciones y programas que asumieron este rol que le pertenece a las iglesias locales. Y cuando sucumbimos ante las leyes gubernamentales, las leyes de los hombres, donde exigen una supuesta ordenación para que alguien sea reconocido como ministro. Y la Biblia habla de instalar a los oficiales de la iglesia, de los pastores, de los diáconos. Pero la forma de actuar para instalar a esos pastores no pueden ser regidos por las reglas del gobierno, sino por las reglas de la Biblia. Por eso nosotros creemos que cualquier hermano de la congregación que tenga el don para la enseñanza y ha recibido el llamado de Dios para estos fines, puede ser reconocido como predicador y maestro. Y podemos ponerlo y usarlo. Por eso rechazamos el clericalismo, porque no es parte del modelo original de la iglesia. Vuelvo y repito, eso no significa que no podamos cooperar con iglesias hermanas. Significa que no podemos darle a la cooperación un estatus que la Biblia no le da. No le da. Desde que creyentes se reúnen sistemáticamente con propósito y con orden para cumplir la voluntad de Dios, es una iglesia. Misión es la acción de ir. Y todas estas estructuras, conceptos y leyes de hombres son los que han frenado la multiplicación de las iglesias en nuevas iglesias y la misión propiamente dicha. De hecho, ¿sabían ustedes que los bautistas en su estado original repudiaron todo tipo de instrucción teológica? Porque creían que los más viejos de la iglesia y los más experimentados en la fe eran los idóneos para preparar a los pastores locales. Por eso los seminarios en los bautistas vienen a surgir mucho tiempo después. Las iglesias tenían pluralidad de pastores. Quiere decir que éramos pastores 3 o 4 y estos 3 o 4 veíamos que aquel, el otro y el otro tiene el don y venga, una vez por semana nos vamos a sentar, te voy a enseñar a cómo hacerlo. Le transmitía su experiencia y conocimiento. Y créanme que si volvemos a esto, vamos a tener mayor multiplicidad de iglesias y mayor número de pastores. Y más gente entrenada. Le hemos entregado ese entrenamiento a unos pocos, cuando debe de estar en la iglesia local. Qué distinto, ¿eh? Imagínense ustedes, ¿cuántos bautistas hay en Estados Unidos? Sin embargo, tenemos 6 seminarios. Miles de iglesias y 6 seminarios. Si cada iglesia asumiera el rol de enseñar como seminario local, ¿cuántos seminarios seríamos? Miles. ¿Habría más obreros, sí o no? Algo tiene que cambiar. Y puede ser que nosotros no cambiemos el mundo entero, pero sí podemos cambiar nosotros, hermanos, e influenciar a otros. Y esto que estoy hablando, puede ser que a un sector amante del denominacionalismo le suene herético y absurdo, pero ni es herético ni es absurdo. Y digo como decía Martín Lutero: probadme por las que
por las Escrituras que estoy equivocado y me retractaré. De lo contrario, no puedo y no quiero. Porque por encima de ser bautista hay que ser cristiano. Y por encima de ser bautista, las cosas se dicen a la luz de la Biblia, no a la luz de las tradiciones. Y hablo en el contexto de los bautistas porque es lo que somos nosotros, Y estas verdades aplica a pentecostal, presbiteriano, metodista, al que venga, con el nombre que sea. Miren, mis hermanos, 1 Corintios 16, la iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Como la casa de Aquila y Priscila, probablemente, si la iglesia está en casa de estos señores, probablemente era una iglesia, ¿qué? Pequeña. La de Jerusalén era más grande porque se convirtieron en un solo día más de 3,000. Que hoy en día nos alarmamos con las mega church. La iglesia empezó grande. Claro, ¿ustedes creen que los 3,000 se reunían en el aposento alto? Ahí no cabían. De hecho, no había ninguna estructura eclesial en los tiempos de la Biblia que pudiera albergar los 3,000 y después los 5,000 más que se convirtieron. No lo tenían. Ellos eran iglesias domésticas. Tuvieron que subdividirse en pequeños grupos dispersos por todos lados, con ancianos por todos lados. ¿Usted cree que los 12 apóstoles andaban de casita en casita predicando? No. Cuando usted va a Hechos capítulo 15, que es el concilio de Jerusalén, dice que se reunieron la iglesia, los ancianos y los apóstoles. Quiere decir que ya había una pluralidad de ancianos dispersos por toda la ciudad predicando. Ese es el modelo de la Biblia. Y alguno podrá decir, pero pastor, han cambiado los tiempos, vivimos 2000 años después. Han cambiado los tiempos, pero no la palabra de Dios. Han cambiado los tiempos, pero no Dios. Puede ser que cambie la metodología, pero no los principios bíblicos. Si usted va a la iglesia de Colosas, en el capítulo 4, verso 15 de Colosenses, vemos que también allí había una iglesia en casa. Si los cristianos del primer siglo resucitaran hoy, o tuvieran la oportunidad de venir a nuestras iglesias hoy y visitaran nuestro sitio web, yo me los imagino preguntándose, ¿qué es una escuela dominical? ¿Qué es eso de escuela dominical? Y es que a veces decimos, una iglesia si no tiene escuela dominical no es una buena iglesia, pero es que la escuela dominical no siempre existió. El principio bíblico era la enseñanza, llámese la institución como sea. Me imagino que ellos preguntarían, ¿qué es eso de ministerio de jóvenes, de niños, de adultos, hombres o mujeres? ¿Qué es eso de culto, de oración? Porque las iglesias del Nuevo Testamento eran congregaciones donde todos como un solo cuerpo eran ministrados y donde cada reunión había oración, acción de gracia y escuche esto y no se alarme, ejercicio de los dones carismáticos. En aquel tiempo, hablo de la lengua, interpretación de lengua, profecía. Había predicación, lectura de la Biblia, amonestaciones y exhortaciones, celebración de la ordenanza, se celebraba la cena del Señor. Hoy en día lo hacemos una vez al mes y me pregunto por qué. Si la cena nos recuerda el Evangelio de Jesucristo y la cena del Señor nos recuerda que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y anuncia la segunda venida. Y Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y lo más preciado que tenemos es la muerte y resurrección de Cristo. Entonces me pregunto, ¿por qué tan pocas veces recordamos esto? ¿Por qué hemos limitado la cena a un domingo al mes? Los creyentes del primer siglo lo hacían cada vez que se reunían. Porque la centralidad de la iglesia debe de ser el Evangelio. Y si lo que nos recuerda el Evangelio es la cena del Señor, pues debemos de hacerla. Hechos 27 dice que cada primer día de la semana se reunían y partían el pan.
juntos, con alegría, con sencillez de corazón. Cuando había gente que bautizar, los bautizaban. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Eso es lo que debemos perseguir y vivir nosotros. Y algunos hoy argumentarían, bueno, pero es que si hacemos la cena del Señor todos los domingos, nos vamos a parecer a los católicos. ¿Qué rayo me importa a mí los católicos? A mí me importa lo que está en la palabra de Dios. Otros argumentan, es que se vuelve un ritualismo si lo hacemos cada domingo. Bueno, pues no leamos la Biblia todos los domingos y no prediquemos todos los domingos, porque ¿acaso no sería un ritualismo también? ¿Y cómo puedo yo llamarle ritualismo sin sentido a las ordenanzas que Dios nuestro Señor nos manda? Cuando dijo, hagan esto en memoria de mí. No podemos hacerlo. Los ritualistas somos nosotros cuando nos acercamos y participamos de la mesa del Señor sin reflexionar, sin pensar, sin autoexaminar nuestra vida, sin meditar lo que esto significa, el precio de nuestra salvación. Pero cuando usted lo hace como Dios manda, las cosas son diferentes. Muy diferentes. Es interesante que nos hemos llenado de programas y de celebraciones que no manda la Biblia. Llámese Día de Acción de Gracias, llámese Navidad, llámese Semana Santa, llámese Día de la Independencia, San Valentín, San Joaquín, San Antonio, San Peri, San la Madre de los Tomates, porque aquí celebramos todo. Y lo que Dios nos manda a celebrar, que es la cena del Señor, no lo hacemos. Y corríjanme si estoy equivocado, hermanos. No sé cómo le van a traducir esto a los pobres muchachos en inglés de la Madre de los Tomates, ¿eh? Pero ¿es cierto o es falso? No lo hacemos. Y de hecho buscamos falsos argumentos y justificaciones para no hacerlo. Y juzgamos al que sí lo hace. Al que sí lo hace. ¿Se da cuenta a qué me refiero? Entonces, ¿verdaderamente somos tan bíblicos como decimos ser? ¿O tan fundamentalistas? Porque algunos hablan en nombre del fundamentalismo. Porque yo soy fundamentalista, yo sí soy pegado a la Biblia. Y cuando vas allí y miras la iglesia, son más tradiciones de hombres que otra cosa. La única verdadera Biblia es la King James. Y yo me pregunto, y cuando no existía la traducción King James, ven acá, de ahí para atrás, ¿con qué se convirtió la gente? ¿Con qué se edificó y creyó? Miren hasta dónde ha llegado la estupidez, y perdonen la expresión. Hay un señor aquí que tiene un seminario en Pensacola que llegó a escribir en un libro, lo tengo en mi casa, de la que la versión de King James de 1611 es superior a los manuscritos originales en griego, a los epígrafes. Eso es un absurdo. Es un absurdo. Que sea una buena Biblia, una buena traducción, eso es una cosa. Pero pretender decir que es lo único y lo... es otra. Es verdad que hay versiones nuevas que no sirven para nada. Tírelas a la basura. Pero yo no puedo elevar las cosas a este punto tan extremo. Yo he visto iglesias que cuando usted va a entrar y ve el letrero, el nombre de la iglesia, iglesia tal, only King James. No sé si lo dije bien o mal, no me importa. Rey Jacobo o Rey Juan, que sé yo cómo es el nombre. Es como que yo ahora el letrero de la iglesia nuestra de afuera, que ni letrero tenemos, gracias a Dios, le pusiera solamente Reina Valera 1960.
Yo vine a Cristo porque me robé un Nuevo Testamento de una de las versiones más malas de la Biblia que hay, que es Dios habla hoy. Y fue lo que Dios usó para sacarme del error. Porque Dios, cuando se quiere glorificar, se glorifica, punto. Entonces defendemos un fundamentalismo que no es bíblico. Y una ortodoxia que muchas veces no es bíblica. Entonces, ¿qué es una iglesia según la Biblia? Y todavía no voy a terminar, falta. Aguántense. ¿Qué es una iglesia local según la Biblia, hermano? Sí, porque el otro día alguien me dijo, cuando usted dice voy a terminar, es que falta media hora. No voy a terminar. En media hora voy a terminar. ¿Qué es una iglesia local según la Biblia? La iglesia local es un cuerpo de profesantes creyentes en Cristo Jesús. Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos. Mire, antes de seguir aquí, en 2 semanas voy a hablar solo de la cena del Señor. ¿Sabía usted que en la iglesia primitiva comían el vino, el pan? Y hay evidencias que acto seguido paraban todo para irse a comer comida y a pasar un tiempo juntos. Y después regresaban para orar, tener la bendición e irse a casa. De hecho, así hacen los judíos en la Pascua. Y la cena viene de ahí. ¿Qué pasaría si nosotros celebrábamos la cena y cuando termináramos de tomar el vino, antes de cantar la alabanza y orar para despedir, dijéramos, bueno, hermanos, ya pueden pasar a las mesas y vamos a tener un tiempo juntos de comunión y después vamos a volver acá para orar y ser despedidos? ¿Estaríamos haciendo algo antibíblico? No, porque eso se llamaba el ágape. Pastor, pero eso implica un trabajo y un servicio tremendo, porque es arma mesa, quita mesa, freguea, limpia, bota. Se hacía en aquel tiempo también. ¿Y por qué no lo podemos hacer ahora? ¿Por qué no? Si aquí tenemos una cantidad de hermanas servidoras tremendas dispuestas a limpiar las veces que haga falta. Y una cantidad de hermanos valientes dispuestos a comerse todo lo que haga falta. Eso es antibíblico. Se da cuenta que salimos de la iglesia casi siempre y nos vamos a comer a un restaurante donde botamos el dinero, donde no pasamos tiempo juntos, nos podemos hablar de cualquier tontera, cuando en realidad pudiéramos pasarlo juntos como familia en la casa del Señor y sin cobrar. Porque es lamentable que también hay iglesias que cuando termina todo, arriba tortillas a 5 pesos, tacos a no sé cuánto y... Que por construir el templo, no, podemos construir el templo, ofrende, no. Iglesia no es para negocio. Qué lindo que a lo mejor usted no sabe que tiene la comida y el hermano en su casa no tenía que comer. Ah, pastor, aquí todo el mundo tiene que comer. Aquí hay gente que también pasa su necesidad y trabajo. De hecho, ¿sabe usted lo que hacía la iglesia primitiva el día de la Santa Cena? Levantaban una ofrenda para los necesitados. Conozco una iglesia en Las Vegas que el día de la Santa Cena hacen eso. Levantan una segunda ofrenda y ese día ponen unas cajas adelante y todo el mundo trae comida y la echa allí. Después del culto comen todos juntos. Y después los diáconos a los hermanos más necesitados le dicen, mire hermano, este dinerito, mire hermano, llévese estas bolsas de comida. Sin mucho alarde. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Considerémoslo, hermanos. Porque eso va a fomentar la comunión entre nosotros.
Y a veces chistamos y decimos, oye, los cristianos nada más piensan en comer. Es que los cristianos comían. ¿Sabe usted lo que hizo el pueblo de Israel cuando escuchó la palabra de Dios y se regocijó por haber entendido la palabra? Dice que extendieron la fiesta y comían juntos. ¿Sabe lo que hacía la iglesia de Cristo? Comía juntos. Había sus desórdenes en algunos. Usted va al libro de los Corintios y ¿qué pasó? Algunos llegaban primero, se atragantaban y no dejaban para los otros. Y las hermanas parece que... Sí. Dice, tanto así que algunas hermanas se embriagan. Nos reímos porque no lo ha leído usted en 1 Corintios. Lo que hay que poner orden y estructura. Pero qué distinta es una iglesia así. Yo creo que se rompería toda esa indiferencia y todas esas distancias entre nosotros. Considerémoslo para el nuevo año. Marcaríamos una diferencia notable. Si al final salimos de aquí, nos vamos a un restaurante hasta las 5 de la tarde, ¿por qué no pasarlo con mis hermanos en la fe? Y no hay que calentarse tanto la cabeza. Mira, conozco una iglesia en Cuba que hacían esto cuando celebraban la cena del Señor. Y usted dirá, pero como este está haciendo cuentos, no estoy haciendo cuentos, estoy dando ilustraciones. Esta iglesia en Cuba, en el año 93 en mi país, que había un hambre de 1000 demonios, la sigue habiendo, pero en aquel tiempo estaba crítica la cosa. ¿Sabe lo que empezó a hacer esta iglesia? Cada quien traía su almuerzo. El pastor decía, no se lo coma en casa, tráigalo. Y cocine solo para usted y para uno más. Porque si cocinas para usted y para uno más, vamos a tener el doble de lo que necesitamos y vamos a tener para compartir con el otro. Y en medio de toda aquella hambruna, este sacaba su de esto de yuca, el otro, eran unas comidas raras. En Cuba se llegó a comer el ollejo de la naranja como si fuera bistec sazonado con ajo, déjame le digo. Los gatos se desaparecieron, aquello fue tremendo. La gente se comió los gatos, en serio, no estoy jugando, en serio. Pero ¿sabe usted lo que pasó, hermano? Las comidas no eran buenas, pero el hermano que no tenía nadita en casa, ese día se llevaba algo. Ese día comía algo. Libro de los Hechos, había una repartición entre mujeres viudas. Gracias a Dios aquí no tenemos ese tipo de viudas. Hermana, no mate a su marido, porque no hay con qué sostenerla tampoco usted. Pero vemos que se sacrificaban por ello. ¿Qué es una iglesia local según la Biblia? Dice Romanos 12:5. Así nosotros siendo muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Estos creyentes que rezaban como miembros de la iglesia, que constaban, no que rezaban de rezar, sino que constaban como miembros de la iglesia, eran los creyentes bautizados de acuerdo a su espontánea y sincera confesión de fe en Cristo y asociado en el triple propósito de adoración, trabajo y disciplina. Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41, dice la Biblia que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. ¿Y qué pasó? Se añadieron aquel día como 3000. Los bautizados fueron los que se añadieron a la iglesia, o sea que los que rezaban como parte del cuerpo de Cristo eran los profesos y bautizados. La iglesia local es un cuerpo de creyentes coyunturalmente unidos por las doctrinas de Cristo con el propósito de observar las ordenanzas de Cristo. Tal punto que vive como un Señor, una fe y un bautismo. La iglesia local es un cuerpo de creyentes separados del mundo, pero que permanece unidos y se reúnen a horas fijas en su asamblea, en lugar acordado, tenido para ellos, para meditar en la doctrina
de los apóstoles y cultivar la comunión los unos con los otros. Hoy en día hay reuniones cristianas donde no se quiere hablar de doctrina o donde molesta hablar de doctrina o que es sangrón este predicador nada más que habla de doctrina. Donde no hay oración y donde hay mensajes donde no se predica la Biblia y si se cita un texto, vaya, date por dichoso. Y donde el tiempo tiene que estar reservado 1 hora 15 minutos porque vivimos en Estados Unidos y la gente, y acomodando a la gente. Pero todas estas costumbres tienen que pasar a segundo plano y lo prioritario tiene que ser hacer lo que hacían las iglesias establecidas por Cristo. Y pregunto, ¿qué era lo que hacían? Hechos 2:42. ¿En qué perseveraban? Dígalo usted. En la doctrina de los apóstoles. Y en el resto de la Biblia dice, aprende la sana doctrina, enseña la sana doctrina, cuida la sana doctrina. Por eso hablamos de doctrina, hermano. No todo puede ser mensaje de aliento o de consagración, también tiene que haber doctrinal. Es que cuando usted tiene sólida doctrina, el resto viene por añadidura. ¿En qué más perseveraban? En la comunión unos con otros, en pasar tiempo juntos. Durante la semana tenemos nuestros trabajos, nuestros quehaceres, nuestros estorbos y responsabilidades que nos impiden pasar tiempo juntos. Entonces me pregunto, ¿acaso no sería más hermoso que terminado nuestro servicio como parte de nuestro culto y que veamos esto como parte de la vida cristiana, que pasemos tiempo juntos aquí también? Por ejemplo, con la comida que hablamos. ¿Qué más pasaba con ellos? ¿En qué más participaban? En el partimiento del pan. Algunos dirían que es la cena del Señor, también es compartir sus comidas. Y note que mete el partimiento del pan entre la comunión y las oraciones. La iglesia también tiene que ser una iglesia orante. Orante. ¿Y qué pasaba entonces? Hechos 2:47. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios. Quiere decir que estaban gozosos. Cuando hacemos todo esto, el gozo va a estar presente en nuestras vidas. No importa la circunstancia, gozoso, alabando a Dios. ¿Y qué más? Teniendo favor con todo el pueblo. Vamos a ser bien vistos. ¿Y qué pasaba por hacer todo esto? A ver, dígalo más alto, mi hermana. El Señor añadía cada día. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando la iglesia vive conforme al modelo bíblico y establece estructuras bíblicas y se conduce de manera bíblica, el Señor va a añadir a su iglesia los destinados para salvación. En último lugar, y ahora sí voy a terminar, los requisitos para integrar la iglesia según la Biblia, porque hay requisitos. La iglesia es una estructura organizada. Los requisitos bíblicos para ser miembro oficial de la iglesia según la Biblia son dos. Los requisitos morales, lo que se llaman requisitos morales, y están los requisitos ceremoniales. Los requisitos morales están comprendidos en la regeneración y sus acompañantes, el arrepentimiento y la fe. Solamente pueden ser miembros de la iglesia aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. Los inconversos no pueden ser miembros de la iglesia ni tener parte en la membresía de la iglesia ni en los asuntos de la iglesia. ¿Cómo puede un impío tratar los asuntos de la iglesia? Por eso estamos en contra de iglesias nacionales y de iglesias estatales. Y alguno podrá decir, ¿cómo? Sí. Por ejemplo, en Inglaterra, la iglesia anglicana es una iglesia estatal.
¿Sabe usted quién nombra a los pastores? La reina de Inglaterra. Léase la historia de la reina de Inglaterra. Una vieja sinvergüencísima que ha hecho mil cosas. Y es la que nombra a los obispos de la iglesia inglesa. Usted va a Alemania, tenemos la iglesia luterana en las mismas circunstancias. En España ya no es oficialmente la iglesia del Estado, la iglesia católica romana, pero aún se pagan impuestos y financian parte de la iglesia española romana. Impíos metidos en estos asuntos. No lo vemos en la Biblia. En la Biblia vemos gente que se arrepentía, creía, se arrepentía, se bautizaba y entonces contaban como añadidos. Mire Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y el requisito ceremonial es el bautismo. Hechos 2:41. Los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados y se añadieron. En la gran comisión que dice, prediquen. Vemos el requisito moral. La respuesta a la predicación es el arrepentimiento y la fe. Y después dice, bautícenlo, lo ceremonial. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí vemos nuevamente los dos elementos. No hay iglesia visible sin el bautismo, hermano. Por eso es que creemos que para ser miembro de la iglesia hay que haber aceptado a Jesucristo como Salvador y hay que haberse bautizado. De hecho, ¿sabe que por eso nos dicen bautistas? En el siglo XVII, cuando los radicales ingleses se separaron de la iglesia de Inglaterra, fueron los primeros en darse cuenta. Ya los anabaptistas lo practicaban, pero no el bautismo de inmersión. De que el bautismo bíblico era por inmersión y por la fe en Cristo. Y en torno de burla empezaron a decirle los bautizantes. De ahí vienen los bautistas, pero no porque hubo alguien que dijo, esta es la iglesia tal y le vamos a poner este nombre. No. No hay iglesia sin bautismo. En la Biblia todo el que creyó fue bautizado y todo bautizado fue contado como miembro de la iglesia de Cristo. Los no creyentes, los familiares de los no creyentes y los hijos de los no creyentes, los asistentes a la congregación pero no convertidos o no bautizados, no eran tenidos como miembros del cuerpo de Cristo ni contados como tales. Note que hay un énfasis en el cual se acentúa que los que se unieron fueron los que fueron bautizados. La observancia de este mandamiento es de parte del creyente. El primer acto público de obediencia a Cristo es el verdadero testimonio de conversión. Hoy en día es de levanta la mano y pasa al frente y haz una oración del pecador. No, pero el testimonio público de haber creído en Cristo es el bautismo. Es cuando la persona dice, renuncio al mundo, al diablo y a la carne y le doy muerte al viejo hombre porque creo que en Cristo soy nueva criatura, y todo el mundo participa de aquello mirando el testimonio de este nuevo creyente. El creyente arrepentido y regenerado es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como manda la Biblia. Conclusiones. Una iglesia según la Biblia es una asamblea local de personas regeneradas, bautizadas y añadidas a la asamblea de creyentes para cumplir los propósitos de Dios. Hermanos, seamos y persigamos ser este tipo de iglesia. De lo contrario, podemos devenir en convertirnos en iglesia no de Cristo. Y cuando una congregación se convierte en iglesia no de Cristo, según el Apocalipsis, el candelabro puede ser quitado. Así de fuerte. Oramos.